Buenos días. En este video que hemos preparado junto a mis compañeras de la maestría en educación Lorena Obregón y Nora Julieta Aguirre, quien habla Maribel Carreño, estaremos hablando acerca de la evolución de la educación en el marco de la política de la educación inclusiva. Pueblos indígenas. El contexto precolombino en el que los sistemas educativos indígenas estaban orientados a la transmisión oral de conocimientos y tradiciones. El oscurantismo, que fue la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y que los conocimientos sean difundidos a la población, histórica e intelectualmente tiene dos sentidos comunes: la restricción u oposición a la difusión del conocimiento al público y lo que se conoce como oscuridad deliberada. La imprenta de Gutenberg en 1440 permitió la difusión masiva del conocimiento escrito, sentando las bases para el acceso más democrático al aprendizaje. Los eventos resaltan cómo los avances tecnológicos o las prácticas culturales pueden contribuir a la inclusión educativa cuando se promueve el acceso universal y la diversidad cultural. Sin embargo, también evidencian que la inclusión requiere no solo herramientas y sistemas, sino también un reconocimiento activo de todas las culturas y contextos. Posteriormente llega el descubrimiento de América en el año 1492, una fecha de enorme importancia en la historia de Occidente. Es el día en el que Cristóbal Colón completó su viaje a través del Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo. Con él, la llegada de la educación jesuita en América Latina. La educación en el virreinato de la Nueva Granada era dirigida por órdenes religiosas como los jesuitas. Se impartía a través de catequesis obligatoria para todos los pueblos indígenas. El Concilio de Trento, en 1545 y 1563, fomentó la creación de escuelas parroquiales como medio para uniformar la educación católica. Se establecen normativas sobre la educación en la fe católica, escuelas parroquiales reguladas por la Iglesia. Estos eventos muestran que los avances en acceso educativo durante estos periodos se dieron dentro de un marco excluyente donde la inclusión estaba subordinada a la imposición cultural o religiosa, lo que plantea la necesidad de modelos educativos más integradores y diversos. Posteriormente, el discurso del método, en 1637, marcando un cambio hacia la educación basada en el razonamiento. El Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Se establecen los colegios religiosos como el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario en 1653, que eran centros académicos fundados por el arzobispo Fray Cristóbal de Torres, luego de recibir la orden del rey Felipe IV. Su fundación elabora un conjunto de normas que gobiernan la vida colegial, el cual se conserva en un libro titulado Constituciones del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Entre ellas estableció que sus estudiantes fueran del selecto grupo de la nobleza secular neogranadina y prepararlos en las ciencias y la virtud, además de llevar un modelo de vida conventual pese a este rigor de piedad y oración. Ambos eventos reflejan que la inclusión educativa no es una cuestión de acceso, sino también de cómo se reconocen y valoran las capacidades culturales e identidades de todos los grupos sociales. Seguimos con la Revolución Francesa en el año 1789, la cual promueve la educación como un derecho universal. Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración fue un legado fundamental de la Revolución Francesa y constituyó la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Revolución Francesa marcó el inicio del concepto de educación pública, gratuita y universal, ideas que influyeron profundamente en el sistema educativo moderno. Su visión de la igualdad inspiró movimientos por los derechos civiles y educativos en todo el mundo, contribuyendo al desarrollo de marcos legales más inclusivos en los siglos XIX y XX. Ley General Escolar. Dio paso a la creación de escuelas públicas en Prusia, 1809, modelos para muchos países. Surge la idea de educación estatal obligatoria. Independencia de Colombia, año 1810. Se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, fecha en la que se firmó el Acta de la Revolución que dio inicio a la lucha por la independencia del país del dominio español. En la Constitución de 1821 se establece la educación pública en Colombia como prioridad estatal. La Constitución de Cúcuta de 1821 estableció que la educación sería un espacio en el que el nuevo Estado Nacional diseñaría y debatiría y que el gobierno nacional tendría un mayor control sobre ella. En cuanto a la educación, la Constitución de Cúcuta estableció lo siguiente. Se exigió la alfabetización a todos los ciudadanos a partir de 1830. Se ordenó el establecimiento de escuelas o casas de educación para niñas y jóvenes en todos los conventos de religiosas. Se estableció que para poder votar en las asambleas parroquiales era requisito saber leer y escribir. Comienza la idea de educación universal, pero no inclusiva. La ley de instrucción pública en Colombia. La educación se limitaba a las élites, con énfasis en la religión y las artes. La educación sigue siendo centrada en la élite criolla. La ley de instrucción pública de 1826, que excluía a comunidades indígenas. En 1826, Colombia implementó el Plan Santander, un plan de estudios que estableció la Dirección General de Instrucción Pública y las subdirecciones de educación de cada provincia. Este plan de estudios cubrió desde la escuela primaria hasta la enseñanza superior y se encargó de formar maestros, inspeccionar las escuelas, gestionar la financiación, tratar temas de higiene, definir la carrera del magisterio, establecer las remuneraciones de los funcionarios, establecer prestaciones sociales, definir los planes de estudio, establecer los métodos de enseñanza. En ese momento, la educación en Colombia se consideraba fundamental para el ejercicio cívico del ciudadano, el progreso económico y la promoción social.
En el año 1870 se funda las Escuelas Normal Superior en Colombia, establecida para mejorar la formación de maestros, incluyendo prácticas pedagógicas para abordar la diversidad de las aulas. En sus inicios, el enfoque de las escuelas normales superiores no contemplaba la inclusión como la entendemos actualmente. Su objetivo principal era la formación de maestros en un sistema educativo que, aunque buscaba expandir la cobertura, no consideraba explícitamente a poblaciones vulnerables como personas con discapacidad, mujeres, en algunos casos, o comunidades indígenas. Posteriormente, se crea el Ministerio de Educación Nacional. Mediante la Ley Séptima de agosto 25 de 1886, el Ministerio de Educación Nacional es un ministerio de la República de Colombia encargado de formular la política de educación nacional y fomentar el desarrollo de una educación competitiva y de calidad que genere oportunidades de progreso y prosperidad y contribuya a cerrar las brechas de inequidad. El primer Congreso Internacional de la Paz, en el año 1900, que discute la importancia de la cooperación internacional, tuvo como propósito principal discutir estrategias para la promoción de la paz mundial en un momento de tensiones internacionales crecientes. Aunque su enfoque principal fue evitar conflictos bélicos y promover el arbitraje internacional, también se abordaron temas sociales relacionados con la educación, ya que esta era vista como un medio para fomentar la paz y la comprensión entre los pueblos. Discusión entre derechos educativos. Educación como herramienta para la paz. Se discutió cómo los sistemas educativos podrían ser utilizados para inculcar valores de tolerancia, cooperación y respeto mutuo desde una edad temprana. Promoción de la alfabetización universal. Se subrayó la importancia de garantizar el acceso a la educación básica para todas las personas, independientemente de su género, origen social o nacionalidad. Fomento de la enseñanza de los derechos humanos y la ciudadanía global. Los delegados propusieron que los sistemas educativos incluyeran contenidos que promovieran la comprensión de los derechos y responsabilidades comunes de las personas en una sociedad global. Educación para las mujeres y las niñas. Se destacó la necesidad de incluir a las mujeres en los sistemas educativos, reconociendo su papel en la educación de futuras generaciones. Esto marcó un paso importante hacia la equidad educativa. Intercambio cultural e idiomas. Se promovió la idea de enseñar lenguas extranjeras para facilitar el entendimiento entre naciones y culturas. Este aspecto se vinculó al concepto de diplomacia cultural como base para relaciones internacionales más pacíficas. El decreto 491 de 1904 de Colombia estableció normas para regular la educación elemental y media en Colombia. Este decreto fue parte de los esfuerzos del gobierno de Rafael Reyes para reorganizar el sistema educativo nacional y garantizar un sistema más uniforme a la educación en todo el territorio. Aspectos principales. Currículo unificado. Se establecieron programas estandarizados para las escuelas primarias y secundarias buscando homogeneizar la educación. Formación de maestros. Se priorizó la capacitación docente para mejorar la calidad educativa. Supervisión estatal. Se implementaron mecanismos de inspección y control por parte del Estado para asegurar el cumplimiento de las normas educativas. Según la legislación colombiana de 1904, la enseñanza primaria debía impartirse en escuelas urbanas y rurales. La diferencia estaba en los programas de estudio. Escuela urbana, 6 años para estudios elementales, 2 años para estudios medios y 2 años para estudios superiores. La escuela rural, solo 3 años. Atendiendo a la iglesia, estudiaban en aulas separadas, varones en una y mujeres en otra, cosa que duró hasta el año 1960. Inicios del movimiento de educación progresista en el año 1910-1920, influenciado por pensadores como John Dewey. Estos movimientos se expandieron globalmente promoviendo la educación inclusiva y centrada en el estudiante. Aunque diversos en su naturaleza, contribuyeron al reconocimiento gradual de la importancia de la inclusión en la educación. Por ejemplo, el progresismo educativo ofreció las bases filosóficas y pedagógicas para una educación verdaderamente inclusiva. Muchas gracias, compañera. Ahora continuamos con el decreto número 774 de 1912 de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, la cual expandió las oportunidades educativas para jóvenes colombianos, fortaleciendo la educación superior en el país. Continuamos con la primera ley de bibliotecas públicas de 1913. Se impulsó el acceso al conocimiento a través de la creación de bibliotecas en diferentes regiones del país, fomentando la educación inclusiva. Continuamos con la Primera Guerra Mundial, la cual fue de 1914 a 1918. Posteriormente, generó movimientos educativos hacia la reconstrucción de valores. Continuamos con la Sociedad de las Naciones, SDN, en 1919, que promueve la cooperación educativa. La Sociedad de las Naciones se estableció en 1919 en virtud del Trato de Versalles para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. Continuamos con la fundación de la Liga de las Naciones, también en 1919. Aunque esta liga se centró en la diplomacia y la paz, también promovió iniciativas en educación internacional y la cooperación cultural, sentando bases para las futuras organizaciones como la UNESCO. Continuamos con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924. Fue uno de los primeros intentos a nivel internacional de reconocer los derechos de los niños. Defendía la protección de los derechos básicos de todos los niños, lo que puede considerarse una forma primitiva de inclusión, especialmente en relación con los derechos a la protección y el bienestar. La declaración abogaba por el acceso universal a la educación y a la protección sobre los abusos de la explotación, aspectos claves de la inclusión.
Continuamos con el decreto 227 de 1933, un avance en la organización del sistema educativo colombiano con un enfoque en la formación técnica y profesional. El decreto aborda principalmente la estructuración de los programas educativos y su alineación con las demandas económicas e industriales de la época, pero no se dirigía directamente a las necesidades de las poblaciones vulnerables o con discapacidad. Luego tenemos la Ley 143 de 1938, por la cual se impulsa la educación de ciegos y sordomudos en el país. Estos eventos muestran el reconocimiento de los derechos universales y el acceso equitativo a recursos esenciales son pilares fundamentales para la inclusión. Seguimos con la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. Fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, divididas principalmente en dos alianzas: los aliados del Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y otros, y el eje, Alemania, Italia y Japón. Fue el conflicto más devastador de la historia moderna, causando muertes de más de 70 millones de personas, lo cual dio paso a la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en 1945. La creación de la ONU refleja una visión inclusiva en el contexto de la posguerra, buscando promover la paz, la justicia y los derechos humanos a nivel global. La Carta de la ONU subraya la igualdad de derechos para todos los pueblos y la no discriminación. La organización promovió principios fundamentales como la igualdad sobre los estados, el respeto por los derechos humanos. A lo largo de los años, la ONU ha avanzado en su enfoque hacia la inclusión, especialmente a través de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros tratados internacionales. En 1945 se fundó la UNESCO. Promovió principios inclusivos al abogar por la igualdad de acceso a la educación, la eliminación de la discriminación y la perseveración del patrimonio cultural global. Su misión de promover la educación universal, la equidad y la diversidad cultural refleja una visión inclusiva en el contexto de la posguerra. Todos esos eventos están profundamente conectados con la inclusión al establecer o fortalecer marcos normativos, educativos y culturales que promueven el acceso equitativo a oportunidades. La Segunda Guerra Mundial catalizó y creó organismos como la ONU, la UNESCO, que adoptaron la inclusión como un principio fundamental para garantizar la paz y la justicia global. Continuamos con la Guerra Fría desde 1947 a 1989. Fue un conflicto político, económico, ideológico y militar. Este enfrentamiento no se desarrolló en un campo de batalla directo, sino que se caracterizó por la intensa rivalidad entre dos superpotencias de la época, la Unión Soviética y Estados Unidos. Sucedió por diferencias ideológicas, reparto del poder mundial tras la Segunda Guerra Mundial, carrera armamentista y nuclear, conflictos directos y control de zonas de influencia. La Guerra Fría moldeó gran parte de la geopolítica contemporánea y sentó las bases para muchas de las tensiones internacionales que aún persisten. Continuamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Reconoce la dignidad inherente y de los derechos iguales o inalienables de todas las personas sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, propiedad de nacimiento u otra condición. En 1948 también tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, pero lo enfocamos en la educación. Establece el derecho a la educación para todos en el artículo 26. En esa década, la educación se centraba en la igualdad de acceso con un poco de enfoque en la inclusión de grupos específicos como personas con discapacidad. Ya en el contexto nacional, en 1951 tenemos la creación del Instituto Colombiano ICETEX para la educación técnica. Fue creado el 28 de marzo de 1951 mediante el decreto 1820 de 1951 con el objetivo de promover y fortalecer la educación técnica y profesional en Colombia. Aunque inicialmente se enfocó en apoyar el acceso a la educación superior para estudiantes de escasos recursos, no estaba específicamente orientado hacia la inclusión en términos de discapacidad o minorías como entendemos hoy en día. Sin embargo, al ser una institución dedicada a facilitar el acceso a la educación para los estudiantes con menos recursos económicos, contribuyó indirectamente a promover la equidad en el acceso a educación superior para ciertos sectores sociales. Continuamos con Brown versus Board of Education en 1954. Fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta decisión histórica abordó la segregación racial en las escuelas públicas y fue un hito en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Tenemos el decreto 1955 de 1955, que efectuó la disolución de la Federación de Ciegos y Sordomudos, dejando constancia dentro del decreto las razones que llevaron a esta decisión, al tiempo que se creó su reemplazo en el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y el Instituto para Sordos, INSOR, cada uno con una personería jurídica independiente y con un patrimonio propio. En 1959 tenemos la Declaración de los Derechos del Niño. La Declaración de los Derechos del Niño fue un documento que estableció los principios fundamentales para la protección, el bienestar y el desarrollo de los niños, reconociéndolos como sujeto de derechos. Aunque no utilizaba el término inclusión de manera explícita, sus principios promovían la no discriminación y la igualdad de los derechos para todos los niños, independientemente de su raza, religión, estatus económico o cualquier otra condición. Este enfoque universal puede considerarse un avance hacia la inclusión, asegurando que todos los niños recibían protección y acceso al servicio, especialmente como la educación y la atención médica. Tenemos la Convención contra la Discriminación en la Educación, la UNESCO, en 1960.
La Convención contra la Discriminación en la Educación está directamente orientada a promover la igualdad de oportunidades educativas, sin importar raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra condición que pudiera dar lugar a discriminación. El objetivo principal de la Convención fue erradicar la discriminación en la educación y garantizar que todos los niños y adultos pudieran disfrutar del derecho a la educación libre de perjuicios y barreras sociales. En ese sentido, la Convención puede considerarse un paso clave hacia la educación en el contexto de igualdad educativa. Ahora, el análisis inclusivo es cada uno de estos eventos representa un avance en el reconocimiento de los derechos de inclusión educativa, impulsando políticas que fomentan la equidad, la diversidad y la igualdad de oportunidades en la educación. Ahora damos paso a mi compañera Nora, quien nos va a contar un poco más sobre esta evolución de la inclusión en la educación. Listo. Continuamos con el informe Coleman, formalmente titulado Quality of Educational Opportunity. Fue publicado en 1966, fue realizado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos bajo la dirección de James Coleman, un sociólogo y educador estadounidense. Trató el tema de la igualdad de oportunidades educativas, haciendo especial énfasis en las disparidades raciales y socioeconómicas en el sistema educativo. El informe reveló que las diferencias en los logros académicos entre los estudiantes estaban más relacionadas con factores socioeconómicos y raciales que con la calidad de la infraestructura escolar o la preparación de los maestros. De esta manera, indirectamente, el informe contribuyó al debate sobre la inclusión de estudiantes de diferentes orígenes raciales y sociales en un sistema educativo más equitativo. En relación con la educación inclusiva, se fortaleció la integración de minorías raciales y personas con discapacidad. Damos paso a la Declaración de Lima. Fue adoptada en 1975 durante la Conferencia Intergubernamental sobre la Educación para Todos, celebrada en Lima, Perú. La Declaración de Lima reflejaba un compromiso hacia la educación inclusiva. Se enfocaba en el derecho de todas las personas a acceder a la educación sin discriminación, promoviendo una educación de calidad para todos, independientemente de su condición social, cultural o económica. Uno de sus principales objetivos era asegurar que los grupos más desfavorecidos tuvieran acceso a una educación adecuada, apuntando a reducir las desigualdades en el acceso a la educación en América Latina y el Caribe. Continuamos con la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 1975. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre. Fue un paso fundamental en la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, orientada hacia la inclusión en la sociedad. Reconoció el derecho de las personas con discapacidad a gozar de los mismos derechos que cualquier otro ser humano, promoviendo la igualdad de oportunidades y el derecho a la participación en todas las áreas de la vida social, económica, política y educativa. La declaración abogaba por eliminar barreras sociales y garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Dando paso a los movimientos feministas, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU en 1975 en México, esta conferencia marcó un hito importante en la lucha por los derechos de las mujeres a nivel global. El evento reunió a activistas académicas y representantes de gobiernos de todo el mundo para discutir temas claves relacionados con los derechos de las mujeres, como la igualdad de género, la salud reproductiva y los derechos laborales. El movimiento feminista de la segunda ola fue fundamental para las décadas de 1970 y 1980. La Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1975 en México fue uno de los eventos más importantes de este periodo, ya que marcó la consolidación del feminismo global, enfocándose en los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la inclusión social. En el tema de la inclusión, expansión del concepto de inclusión hacia género y diversidad cultural. Del informe Warnock en 1978. El informe es uno de los documentos más influyentes en el ámbito de la educación inclusiva. Este informe fue un hito en la educación especial en el Reino Unido, ya que abogaba por la educación inclusiva y la integración de los estudiantes con discapacidades en las escuelas regulares. Propuso un cambio de enfoque, pasando de la segregación hacia la educación integrada, destacando la importancia de adaptar el sistema educativo para atender a las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. Se dio paso a la Ley 51 de 1981, Ley colombiana. Tenía un enfoque hacia la inclusión, especialmente en lo relacionado con la educación especial para personas con discapacidad. Esta ley creó el sistema de educación especial en Colombia, buscando garantizar la educación para las personas con discapacidad, adaptando los métodos de enseñanza y las condiciones del entorno para que pudieran acceder a la educación en igualdades condiciones. Fue un paso importante hacia la educación inclusiva. Además, se creó el Decreto 1002 de 1984. Establece el Plan de Estudios para la Educación Formal Colombiana. Establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, básica, primaria y secundaria y media vocacional en todos los centros educativos de educación formal del país. Características y necesidades a los avances científicos y tecnológicos y a la integración de los centros de educación con la comunidad. Dando paso a un evento histórico importante, en 1989 se da la caída del Muro de Berlín.
Marcó el fin de una división simbólica y física entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, que han sido impuestas durante la Guerra Fría. El muro que separaba Berlín en dos representaba la confrontación ideológica entre el bloque comunista del este y el bloque capitalista del oeste. Su derrumbe fue el resultado de una serie de protestas y presiones internas en la Alemania Oriental, junto con la influencia de los cambios políticos de la Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev. Este evento simbolizó el fin de la Guerra Fría y abrió el camino para la reunificación de Alemania. Continuamos con una ley constitucional de 1991, colombiana. Incluye la educación como derecho fundamental. Esta reforma constitucional representó un cambio significativo en el sistema político, social y económico de Colombia, y uno de sus aspectos más relevantes fue el enfoque en los derechos humanos y la equidad social. La Constitución introdujo derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación por motivos de raza, género, discapacidad u orientación sexual, entre otros. En particular, se sentaron las bases para una educación inclusiva, respetando la diversidad cultural y promoviendo la igualdad de oportunidades. Damos paso a la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. Esta ley contiene elementos fundamentales relacionados con la educación inclusiva. En ella se establece que todos los niños y jóvenes, sin distinción de sus condiciones sociales, culturales o personales, tienen derecho a acceder a la educación en igualdad de condiciones. La ley promueve la educación integral, que incluye no solo el aspecto académico, sino también el desarrollo de valores como la tolerancia, el respeto por la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad. En este texto se resalta la no discriminación y la necesidad de ofrecer las condiciones para una educación de calidad para todos los estudiantes, promoviendo la igualdad de oportunidades. Nos dice que la Ley 115 de 1994 establece los lineamientos y principios generales para el sistema educativo colombiano, incluida la educación básica y media, y tiene un enfoque de inclusión educativa. En los temas que tienen que ver con inclusión, estos eventos evidencian un proceso de transformación en Colombia hacia una sociedad más inclusiva, donde se reconocen y protegen los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su participación en todos los aspectos de la vida social y política. Damos paso a la Declaración de Salamanca en 1994. Fue adoptada el 10 de junio durante la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, celebrada en Salamanca, España. La declaración es uno de los documentos más relevantes en la historia de la educación inclusiva. En esta declaración se subraya el compromiso de garantizar la educación inclusiva para todos los niños, independientemente de sus habilidades y necesidades especiales. La declaración reconoce que la diversidad en el aula debe ser vista como una riqueza y defiende que los sistemas educativos deben adaptarse para acoger a todos los estudiantes en las escuelas regulares, sin segregación ni discriminación. Ambos documentos están centrados en la inclusión educativa, donde se promueve la igualdad de acceso y la adaptación del sistema educativo para acoger a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. La Ley 115 de 1994 en Colombia se alinea con los principios de la Declaración de Salamanca, reafirmando el compromiso con una educación inclusiva, adaptada a las necesidades de los niños y los jóvenes. Ambos documentos son fundamentales para garantizar un entorno educativo más justo y equitativo. Continuamos con la Ley 361 de 1997, Ley de Discapacidad. Conocida como Ley de Discapacidad, establece un marco legal en Colombia para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Promueve la inclusión social, eliminando barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. La ley establece derechos en áreas como la educación, el empleo, la salud, el transporte y el acceso a bienes y servicios. También prohíbe la discriminación por razones de discapacidad y fomenta políticas públicas inclusivas. En relación con la inclusión, se observa que hay mayor enfoque en la interculturalidad y la paz como elementos educativos. Continuamos con la Declaración de Dakar en el 2000. Fue adoptada el 28 de abril del 2000 durante el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal. La Declaración de Dakar se centra en la iniciativa educativa para todos, promoviendo la inclusión como un pilar fundamental para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidades, minorías étnicas, niñas y comunidades marginadas. Su objetivo es superar las barreras que excluyen a ciertas poblaciones del acceso a la educación y garantizar la equidad en el sistema global. La inclusión en esta época comienza a enfocarse en las barreras culturales, de género y discapacidades. Continuamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se centra en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, asegurando su derecho a participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación, la empleabilidad, el acceso a la justicia y la participación política y cultural. Promueve la educación inclusiva y el acceso a servicios adecuados, rechazando la segregación y fomentando un entorno accesible y adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad. Se continúa con la Ley 1346 del 2009. Ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006. Al hacerlo, Colombia se compromete a garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la educación, el empleo, la participación política, el acceso a la cultura y otros derechos fundamentales. La ley busca promover la igualdad de oportunidades y eliminar las barreras que impiden la integración de las personas con discapacidad. En el tema de inclusión, ambas promueven la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Establecen el derecho a la igualdad de oportunidades, fomentando sistemas educativos inclusivos, acceso al empleo digno, la participación política y cultural y la accesibilidad universal. A través de estas normativas se refuerza el compromiso con una sociedad que respeta y valora la diversidad, garantizando que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igual de condiciones. Damos paso a la Agenda 2030 de la ONU. Incluye educación inclusiva en los ODS. La Agenda 2030 incluye la educación inclusiva como un elemento central en su Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo subraya la necesidad de garantizar el acceso a la educación de poblaciones vulnerables, incluidas personas con discapacidad, minorías, comunidades desfavorecidas y niñas. También busca eliminar las disparidades educativas y fomentar entornos educativos accesibles y seguros. Damos paso en la línea del tiempo al decreto 1421 del 2017. Este decreto establece el marco para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en Colombia, promoviendo la inclusión educativa como un principio fundamental. Establece lineamientos para garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación para estudiantes con discapacidad, respetando sus necesidades individuales. Incluye medidas como la implementación de ajustes razonables, apoyos pedagógicos, capacitación docente y el uso de tecnologías de apoyo. En el tema de inclusión, el decreto 1421 traduce los principios del ODS 4 en acciones concretas dentro del contexto colombiano, evidenciando cómo los compromisos globales de la Agenda 2030 se reflejan en políticas nacionales. Ambos promueven la inclusión como un derecho y un factor clave para la igualdad de oportunidades, asegurando que nadie quede atrás en el ámbito educativo. Ambos eventos están lineados en su propósito de garantizar la educación inclusiva como un derecho fundamental y un elemento clave para el desarrollo sostenible. En la línea del tiempo, evidenciamos la pandemia del COVID-19. Generó un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables, incluyendo personas con discapacidades, comunidades rurales y estudiantes sin acceso a la tecnología o la conectividad. En términos de educación, evidenció las desigualdades existentes y dio lugar a esfuerzos globales para implementar estrategias de aprendizaje remoto y garantizar que los sistemas educativos fueran más inclusivos. Sin embargo, la falta de acceso equitativo a herramientas digitales dejó a millones de estudiantes excluidos del aprendizaje. El COVID-19 en Colombia, la pandemia, tuvo un impacto significativo en el sistema educativo colombiano, exponiendo desigualdades estructurales y forzando una rápida transición hacia el aprendizaje remoto. Vemos que se evidenció una crisis educativa causada por el COVID-19 en Colombia. Destacó la urgencia de priorizar la equidad y la inclusión como pilares fundamentales para garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia y más allá de ellas. Esta línea del tiempo nos ayuda a representar la sucesión de eventos y sucesos importantes en la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva a nivel internacional y nacional. Esperemos que haya sido de gran aprendizaje para todos.